Bueno, buenas tardes. Eh, a continuación les voy a presentar una plática acerca de la formación del pensamiento crítico en el marco del 22º Encuentro en Docencia Universitaria. En esta plática vamos a abordar los siguientes cuestionamientos. ¿Por qué es necesario promover el pensamiento crítico en la universidad? ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Cómo aprender a pensar críticamente? ¿Y qué estrategias didácticas podemos emplear los profesores para promoverlo? Bueno, desde la UNESCO se marcan varias misiones para la educación superior. Entre ellas se encuentran contribuir a resolver los problemas de desarrollo que se plantean a la sociedad, participar en los debates acerca de las cuestiones éticas, científicas, políticas, entre otras, que afectan a la sociedad. Es el principal instrumento de transmisión de la experiencia cultural y científica acumulada por la humanidad, así como generadora de nuevos conocimientos y tecnología, gracias a su libertad intelectual de debate y evaluación rigurosa. Entonces, para poder llevar a cabo estas misiones, requerimos del pensamiento crítico. También en la UNAM, específicamente en su marco institucional de docencia, se marcan 3 principios que sustentan la función docente, que son la autonomía, la libertad de cátedra y la perspectiva crítica. En estos principios también está implícito este pensamiento crítico, como vamos a ver a continuación. En la autonomía, esta se refiere a la posibilidad de crear y modificar libremente sus planes y programas de estudio, seleccionar sus contenidos, métodos de enseñanza y proyectos de investigación, así como para organizarse y administrarse de conformidad con sus propias necesidades. En la libertad de cátedra nos indica que maestros y alumnos tienen derecho a expresar sus opiniones sin restricción alguna, salvo el respeto y tolerancia que deben privar entre los universitarios en la discusión de sus ideas. La libertad de cátedra es incompatible con cualquier dogmatismo o hegemonía ideológica. En la universidad priva y debe privar un diálogo franco y abierto, siempre ordenado, informado, responsable y respetuoso. Y por último, en la perspectiva crítica, que justamente hace alusión a lo que es también el pensamiento crítico, nos dice que en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad se discuten con ánimo crítico y propositivo tanto las cuestiones universitarias, las nacionales y las universales. Se efectúa el análisis de las situaciones y el diagnóstico de los problemas, al tiempo que se proponen soluciones y alternativas que permitan superarlos. Entonces, como vemos en estos principios, para poder llevarlos a cabo, es necesario contar con este pensamiento crítico en la práctica. Y pasamos ahora a definir qué es el pensamiento crítico, de acuerdo a varios autores. Según Rolón, el pensamiento crítico es un pensamiento que reflexiona, que analiza, que pondera, que cuestiona. Es un proceso intelectual que permite discriminar información, entenderla y encontrar presupuestos subyacentes. Permite observar más allá de lo aparente, el que permite analizar y sintetizar los eventos, atender, entender, juzgar y decidir, el que da pie a la fundamentación de las decisiones. Otras definiciones nos dicen que es una estrategia cognitiva
que se refiere al intento de los estudiantes de pensar de un modo más profundo, reflexivo y cuestionador el material de estudio. Aspecto que tendríamos que promover nosotros los profesores desde nuestras estrategias didácticas. Es también un pensamiento reflexivo para responder de manera razonada y coherente a problemas y preguntas. También nos dicen los autores que es el juicio autorregulado y con propósito, que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como también la explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese juicio. El pensamiento crítico es fundamental como instrumento de investigación. Como tal, constituye una fuerza liberadora en la educación y un recurso poderoso en la vida personal y cívica. Si bien no es sinónimo de buen pensamiento, el pensamiento crítico es un fenómeno humano penetrante que permite autorrectificar. Vamos a ver a continuación las características del pensamiento crítico. Este pensamiento no se queda con la primera impresión de las cosas. Implica juicios e interpretaciones, valorando previamente la información. Examina tanto el pensar y el sentir como el actuar. Implica incertidumbre, autocontrol emotivo, esfuerzo mental y búsqueda permanente de alternativas. Entre las habilidades requeridas para desarrollar el pensamiento crítico se encuentran las siguientes. La primera y muy importante es adoptar la actitud de un pensador crítico, estar interesado en llevarlo a cabo, en tomar esta postura. Buscar y evaluar las fuentes de información. Identificar conceptos o ideas centrales. Reconocer suposiciones subyacentes. Evaluar la evidencia en que se basan los argumentos. Buscar los datos adecuados. Verificar hechos. Ser conscientes de nuestros propios prejuicios y tomar decisiones fundamentadas. Otras habilidades requeridas para desarrollar el pensamiento crítico que nos indica Marzano son el ser preciso y buscar precisión, el ser claro y buscar claridad, el mantener la mente abierta, el refrenar la impulsividad, el adoptar una postura cuando la situación lo exija, por ejemplo, si lo vamos a considerar algo aceptable o inaceptable, falso, verdadero, deseable o no deseable. Responder de manera apropiada a los sentimientos y al nivel de conocimiento de los demás. Pensar de manera crítica se relaciona con la amplitud mental para reflexionar, argumentar, analizar, inferir, tomar decisiones y evaluar consecuencias sobre cualquier tema, contenido o problema, apoyándonos en estándares intelectuales como la claridad, la exactitud, la precisión, la pertinencia o relevancia, la profundidad en el tratamiento de lo que estamos analizando, la amplitud y la lógica. Formar estudiantes críticos es uno de los principales objetivos de las instituciones de educación superior. Esto les va a permitir que sean capaces de argumentar sus ideas, de valorar lo expuesto por otros, de razonar con rigor científico los contenidos curriculares, de tomar decisiones fundamentadas
como futuros profesionistas y resolver problemas de manera eficaz. La formación de estudiantes críticos va encaminada a la formación de personas que siempre tienen opciones y su mente está abierta a las posibilidades porque son profundamente reflexivos. De acuerdo con Pasmo, se trata de una capacidad abierta que se desarrolla a lo largo de la vida, cuya promoción es de extrema importancia en la educación, ya que es la condición de posibilidad para la formación de un sujeto autónomo capaz de autorregulación. Al examinarnos, la conciencia crítica nos revela límites de nuestra propia razón, entre los cuales están muchas de nuestras emociones. Algunas de las estrategias didácticas que podemos emplear los profesores para promover el pensamiento crítico en nuestros estudiantes son las siguientes. En primer lugar, que el enfoque general de nuestra enseñanza debe ser problematizador. Hacer hincapié en las incertidumbres y el cuestionamiento a partir de la información recabada. Enseñar a cuestionar los datos. Otras estrategias específicas que podemos utilizar son, por ejemplo, el análisis de un discurso científico o de un artículo en sus partes constitutivas y en las evidencias que ofrece para determinar la validez de la postura del autor a través de la lectura comentada. El cuestionamiento sobre la validez de una fuente de información. La elaboración de ensayos para seleccionar información pertinente que apoye sus intenciones argumentativas y las conclusiones sobre un tema de estudio. Otras estrategias son la descripción de un fenómeno de investigación en términos de causa y efecto, la defensa de una tesis o postura a través del debate, el diseño y desarrollo de proyectos de investigación. También se puede utilizar como estrategias el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas, los estudios de caso, la solución de dilemas morales, etcétera. Bueno, a continuación tenemos aquí tres propuestas, o vamos a abordar tres propuestas de formación del pensamiento crítico, específicamente, que son planteadas por Fazione, por Paul y Elder, que le denominan elementos del pensamiento, y por el método de reflexión crítica de la Universidad Iberoamericana. Vamos a iniciar primero con la propuesta de Fazione, que se basa en 4 elementos. El primero es el examinar las ideas, y algunos de los ejemplos que mencionamos aquí de lo que implica esta etapa de examinar las ideas es comparar y contrastar ideas, identificar puntos de controversia y determinar las partes que los componen, identificar las relaciones de las partes con el todo de un argumento. Posteriormente, plantea la segunda etapa, que es identificar argumentos. Aquí implica detectar la tesis central de un argumento y con ello las razones que apoyan o contradicen ese argumento o punto de vista. Posteriormente, en la tercera etapa, que es analizar argumentos, nos indica identificar y diferenciar las premisas y razones que se presentan para apoyar la conclusión principal y la estructura general del argumento o hilo de razonamiento. Y la última etapa, que habla de evaluar argumentos,
que es juzgar si la aceptabilidad de las premisas de un argumento justifica que se acepte la conclusión derivada como verdadera. Posteriormente tenemos la propuesta de Paul y Elder de elementos del pensamiento, que toma en cuenta 8 elementos y para cada uno de ellos plantea una serie de preguntas. El primer elemento es el identificar el propósito, o sea, qué es lo que se quiere lograr. Por ejemplo, solucionar un problema, responder una pregunta o explicar un fenómeno. Para esto las preguntas son, ¿qué trato de lograr? ¿Cuál es mi meta central? ¿Cuál es mi propósito? El segundo elemento es la pregunta en cuestión, ya en específico, para tener claridad sobre qué pregunta estoy formulando y qué pregunta se está respondiendo. El tercer punto valora la información que se ha recabado, ya sean datos, hechos, observaciones o experiencias. Aquí las preguntas son: ¿qué información estoy usando para llegar a esa conclusión? ¿Qué experiencias he tenido para apoyar esta afirmación? ¿Y qué información necesito para resolver esa pregunta? Son ejemplos de los cuestionamientos que se pueden hacer. En el cuarto elemento son los conceptos. Aquí se delimita qué teorías, eh, definiciones, leyes, modelos, principios o axiomas vamos a utilizar para determinar en las preguntas cuál es la idea central y qué se puede explicar con esa idea. El quinto elemento habla de supuestos, que se refiere a las hipótesis o explicaciones probables. Aquí se pregunta qué estoy dando por sentado o qué suposiciones me llevan a esta conclusión. El sexto es la interpretación, donde hacemos inferencias, también planteamos conclusiones o soluciones. Aquí las preguntas son: ¿cómo llegué a esta conclusión? ¿Habrá otra forma de interpretar esta información? El séptimo son las implicaciones, donde se valora las consecuencias positivas y negativas en la toma de decisiones. Y se pregunta que si alguien aceptara mi posición, ¿cuáles serían las implicaciones o qué estoy insinuando con esas conclusiones? El octavo elemento son los puntos de vista, que implica el considerar otras perspectivas, desde qué punto de vista estoy acercándome a este asunto y si habrá otro punto de vista que deba considerar. Entonces son estos 8 elementos que tenemos que estar planteándonos y cuestionándonos cuando estemos trabajando, por ejemplo, con un proyecto o con un artículo. Por último, presentamos el método de reflexión crítica empleado en la Universidad Iberoamericana, que consta de 5 etapas. La primera es la contextualización para entender una determinada problemática. La segunda es la experiencia directa o vicaria como fuente para recabar información y alcanzar un conocimiento situado. La tercera es la reflexión, que implica el trabajo intelectual para analizar posturas, corrientes y autores y su contraste con la realidad experimentada, lo que nos va a llevar a la acción compromiso. De aquí,
Se plantean varias alternativas, una de las cuales es la que se lleva a la práctica y se evalúa para hacer un balance de las fortalezas y las debilidades que se presentan en su desarrollo y qué oportunidades de mejora tenemos para reiniciar el ciclo. Entre las recomendaciones para el aula tenemos el promover la participación y el diálogo, el utilizar las respuestas de los estudiantes como elementos diagnósticos de la profundidad de su pensamiento y de las estrategias que emplean para argumentar, y analizar la relevancia, confiabilidad y fuerza de los argumentos que emplean los estudiantes. Como hemos visto a lo largo de la plática, pues en la formación del pensamiento crítico está planteado desde las políticas educativas, como hemos visto desde la UNESCO y de nuestra institución en la UNAM, también en varios perfiles de egreso de las licenciaturas que se imparten en nuestra institución, se plantea como parte de las actitudes que deben de lograr los egresados el llevar a cabo este pensamiento crítico sobre su quehacer profesional para valorar las respuestas que da a las situaciones que se le presentan. Por tanto, podemos considerar el pensamiento crítico como una competencia transversal. Y para que esto se concretice en el aula, lo tenemos que considerar como un objetivo de carácter formativo, de acuerdo a la propuesta de Carlos Salazar Charur, incluirlo en el diseño de nuestras actividades de aprendizaje y evaluarlo en concordancia, de acuerdo a lo que se llevó a cabo. O sea, tiene que haber una congruencia entre lo que se plantean los objetivos, el diseño de actividades y la forma de evaluación. Algunos de los beneficios del pensamiento crítico que podemos señalar son los siguientes. Adquirir agudeza perceptiva. ¿Sí? El estudiante va a estar más atento a lo que está enfrente de él y en lo que tiene que prestar atención. Le va a permitir construir y reconstruir saberes, promueve la creatividad y el planteamiento de propuestas innovadoras, contribuye a resolver problemas, a llevar a cabo una toma de decisiones fundamentadas, y todo lo anterior también contribuye a los ámbitos del desarrollo personal y profesional de los estudiantes y de los egresados y también de la sociedad. En conclusión, en la educación superior se acentúa la importancia de formar estudiantes capaces de generar y aplicar nuevos conocimientos en situaciones cambiantes, de buscar soluciones novedosas y eficaces a los problemas y retos con los que se enfrentan, para actuar y tomar las mejores decisiones posibles. Bueno, aquí se presentan las referencias bibliográficas en las que me basé para esta plática y pues les agradezco mucho su atención a la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bellido. A los participantes les hacemos también la invitación a dejar sus preguntas y comentarios a esta ponencia en el foro que estará disponible en el evento. Muchas gracias a todos y gracias por su participación.